¿Cómo les va? Chicos, tratemos de silenciar el audio y al final hagamos las consultas para minimizar el sonido ambiente. Buenas tardes a todos. Antes que Hola, nada, buenas tardes. ahí está. Bueno, creo que ahí estamos esperando ahí está la titular. Bueno, chicos, para hoy vamos a arrancar. La profesora Latini va a hacer el desarrollo de la última parte de la unidad 2 que nos había quedado. Ya vimos todos los contenidos más generales de von Wright y hoy vamos a ver el punto C de la unidad 2 y a meternos de lleno en los conceptos que da von Wright acerca de los elementos de las normas. A modo general o introductorio, recuerden que von Wright establece que hay algunos elementos que pertenecen o que se pueden denominar como un núcleo normativo, que es una estructura lógica que para von Wright tiene con otro tipo de normas, ¿sí? Y después hay otros elementos, que los vamos a decir todos, que son específicos de aquellas normas que son prescripciones. Bien, como quiero aclarar esto como para que vean que von Wright dice que hay partes de las normas que son prescripciones que pertenecen al gran égido de la lógica deóntica, y hay otras que solo son de las prescripciones, que después la profesora Latini las va a desarrollar en toda su extensión. Cualquier cosa que no vaya siendo clara, o que no que no vaya siendo clara, cualquier cosa que necesite mayor ejemplificación, nos van avisando y nos detenemos un poco para ejemplificar y no dejarlo todo hacia el final. Pero vamos a intentar dar primero el contenido general conceptual y algún ejemplo, y así vamos siguiendo con cada uno de los elementos de las normas, si les parece. Si no les parece, los vamos a hacer así también. Bueno, Bien, arranquemos. sí. Bueno, buenas tardes a todos. Como el profesor Irasusta les introdujo hace instantes, lo que nos toca ver hoy es el último punto de la unidad 2, los elementos de las normas. Pareciera que son de las normas en general, así es. De hecho, vamos a ver cuáles son aquellos elementos que las normas, y cuando hablamos de normas en general, abarcamos a las puras y a las impuras en esta clasificación que vimos al inicio. Y después nos vamos a entrar a los elementos de las prescripciones en particular. Tenían que adentrarse en el texto en el capítulo 5, para poder ir entendiendo y ir leyendo, ir siguiendo la lectura de los anteriores capítulos, porque vamos a remitir a conceptos ya vistos y abordados. Se trabó el PowerPoint. Ese es von Ahí Wright, estamos. chicos. Para los que no lo hayan visto, Sí, el señor que estaba atrás, ese con las cejas pobladas, es cejas Henrik von pobladas. Wright. Sí, que no había en ese momento nada para cortarlas, pero ese señor, No, no había perfiladores de no había cejas. perfiladores de cejas. A ese señor le debemos toda esta teoría general de las normas. A veces es interesante o es importante ponerle una cara a los autores, ¿no? Porque me parece que son seres de otro planeta. Dale, Ron. Odian a Kelsen y por ahí después no le conocen la cara al pobre Claro. Kelsen. No, está bueno. A mí también me gusta poner imágenes en las portadas de los libros, que en general nosotros los vemos a modo de fotocopias y PDFs, pero está bueno, es parte de abordar los temas, ¿no? Perdón, chicos, por las dudas estoy aquí, ya pude entrar, ¿eh? Sí, profe, ya la vimos, ya la vimos. Perfecto, Ah, profe. bueno, les aviso a los alumnos entonces. Listo, apago Cualquier cosa que... el Cuando micrófono. quiera, perfecto, cuando quiera intervenir, sin ningún problema.
El programa mismo nos adentra a esta unidad diciendo o estableciendo elementos de las normas, y hace referencia a 3 elementos que son el carácter, el contenido y la condición de aplicación. ¿Qué es lo que tienen en particular estos 3 elementos? Que juntos conforman una estructura lógica que comparten todas las especies de normas que ya habíamos visto. Podemos tener algunos reparos respecto de las normas ideales, pero en general todas comparten estos 3 elementos. Entonces van a ser los primeros que vamos a abordar para poder distinguirlos, y luego nos vamos a centrar en los elementos propios de las prescripciones, que nosotros ya estuvimos haciendo un acercamiento en el momento que abordamos las prescripciones como tipos de normas puras. Este cuadro lo fui agregando también los cuadros. Perdón, Romy. Patricia Antoniosi, por favor, silencie el micrófono porque está haciendo un acople raro, un ruido o una corneta, no sé quién está atrás. Por favor, silencie el micrófono, gracias. Dale, Romy, seguí. Bien, les fui agregando los cuadros que ustedes tienen cargados en la cátedra virtual, que son cuadros orientativos, como todos los que tiene esta unidad, para que puedan situarse y también ir amigándose con la dinámica del cuadro, a pesar de que luego vamos a cargar el PowerPoint. En el cuadro expresamos este núcleo normativo, los elementos que lo componen, y vamos a ir desmenuzando las clasificaciones que surgen a partir de estos elementos. Según cada elemento podemos adentrarnos en distintas clasificaciones de normas, que generalmente es lo que más confusión y mezcla generan los alumnos, entonces tratamos de que con estos esquemas clarificar. Mira, Sebastián, que yo no estoy viendo el chat, pero me salta como que hay... No, yo lo respondo el chat, vos olvídate, vos seguí. Perfecto. El primero de los elementos que vamos a ver dentro de este núcleo normativo, y que, insisto, es parte de los que todas las normas puras e impuras comparten, es el carácter. ¿Qué quiere decir esto del carácter? Implica el sentido que tiene esa norma. ¿Para qué va a ser dada esa norma? ¿Y para qué se da una norma? Para que algo deba o pueda, o mejor dicho, deba o tenga que ser hecho, para que algo pueda ser hecho, o para que algo no tenga o no deba ser hecho. ¿Sí? De esta manera, von Wright va a utilizar operadores deónticos. Los operadores deónticos son las formas de expresar aquello que esa norma o esa prescripción en particular viene a guiar. Si nos atenemos a las prescripciones, recuerden que orientaban las conductas, guiaban las conductas. Bueno, ¿a través de qué? De estos operadores deónticos. ¿Son los únicos? No, no son los únicos. Hay infinidad de operadores deónticos. En un principio les dije que algo deba o tenga que ser hecho, pero von Wright se queda con el debe, puede o no debe, porque entiende que todo el universo de operadores deónticos se reduce a estos 3. Después vamos a ver qué particularidad o qué relación tienen el debe y el no debe. Por lo tanto, teniendo en cuenta este carácter, para qué se da la norma, el carácter puede ser obligatorio, permisivo o prohibitivo. Según la norma me obligue a hacer algo, yo deba hacer algo. Según la norma me permita hacer algo, la permisión tiene relación con lo facultativo, con que yo puedo hacerlo como no puedo hacerlo, ¿sí? Estoy en un ámbito, de alguna manera, de libertad, como por ejemplo las cargas procesales. Las cargas procesales son facultades dentro de los procesos que, si yo las realizo, estoy propendiendo a tener una buena resolución. Si no las realizo, no tengo una consecuencia, como si estuviera prohibido, pero de alguna manera alguna injerencia tiene. Pero puedo hacerlo o no hacerlo. Perdón, Romy. O algunas... Dale, ¿qué ibas a decir?
algunas facultades que tienen los jueces. Los jueces pueden, de alguna forma, impulsar el proceso, ¿no? Cuando dice puede, tienen la facultad de hacerlo. ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Todo dependerá de las circunstancias del caso y de la materia en que estemos. En un proceso civil el juez no tiene tal facultad, pero en un proceso de familia, donde las relaciones familiares tienen su complejidad, está capacitado para hacerlo. Puede ejercer sus poderes y hacerlo, pero si no lo hace, no tiene una consecuencia. Por Sí, ejemplo, Sebastián. les doy no, porque el tema de las cargas procesales es un muy buen ejemplo que da Romina de lo que son las permisiones o la posibilidad, pero quizás requiera una mayor explicación porque esto es algo que se ve en Derecho Procesal Civil en tercer o cuarto año de la materia. Sí, Imagínense, por una buena ejemplo, base. claro, yo inicio un juicio y en mi juicio ofrezco testigos, ¿bien? La carga procesal de hacer que esos testigos, o sea, la carga, sí, no hay otra palabra que carga porque no es una obligación, es una carga. La carga procesal de traer esos testigos al juicio es de la parte, es mía. Yo ofrezco 3, 4, 5 testigos para que digan que el 14 de febrero en 7:48 hubo un accidente de tránsito, ¿sí? Yo voy a traer esos testigos porque sé que ellos vieron el hecho porque estaban en la parada de colectivo, ¿bien? Si yo no llevo a esos testigos al proceso, esa prueba a mí se me da por decaída, ¿sí? O sea, yo esa prueba la ofrecí, pero como no impulsé la prueba, no llevé a los testigos al proceso, el juez en la sentencia, ¿qué me va a decir? Como usted no llevó a los testigos, no pudo acreditar el hecho. ¿Se dan cuenta cómo funciona la carga procesal? Yo puedo hacerlo, si no lo hago, tiene consecuencias negativas para mí como sujeto procesal, pero no es que estoy obligado a hacerlo. Y tampoco la ley no me prohíbe hacerlo. ¿Se dan cuenta cómo funciona este ejemplo que dio Romina de las cargas procesales y esta posibilidad que yo tengo, esta permisión que me da la norma procesal para traer un testigo al juicio, pero si yo no la traigo, bueno, me voy a ver perjudicado, ¿por qué? Porque voy a perder el juicio. ¿Fui claro? Bueno, seguí Romy, cualquier duda que quede la van elaborando, así no perdemos tiempo. Bien. Y bueno, por último, el carácter prohibitivo. Y en base al carácter, las normas se van a poder clasificar en obligatorias, permisivas y prohibitivas. Esto hay que tenerlo, hay que ir como desmembrando y separando. Tengo los operadores deónticos, que son los indicadores del carácter, no es más ni menos que eso. El carácter, por otro lado, y la clasificación de las normas según el carácter. Espero que se vaya entendiendo. Cualquier cosa lo Sí, vamos van preguntando y vamos parando un poco, puliendo. porque son muchas clasificaciones que da von Wright. En este capítulo 5 lo que hace es clasificar y clasifica y clasifica y clasifica. Entonces quizás se pierdan un poco, pero si han leído lo que tenían que leer para hoy, se van a manejar como pez en el agua. Y además es bastante engañoso porque a veces clasifica y dice, bueno, pero esta clasificación la podemos ver de un modo o de otro, entonces ahí se deslinda más problemática al momento de abordar la clasificación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del elemento contenido, estamos tratando de responder qué es aquello que se obliga, que se prohíbe o que se permite. Es la cosa prescrita. Es ¿qué puede ser aquello que se obliga, se permita o se prohíbe? Según lo que hemos venido estudiando, pueden ser actos u omisiones que van a estar englobadas dentro de la categoría genérica de acción. Recordemos que tiene íntima relación la acción con este cambio, el cambio de un estado de cosas a otro estado de cosas, donde cobra relevancia el sujeto que realiza ese cambio de estado, ¿sí? Entonces podemos tener acciones como actividades. El contenido
que lo que se prohíbe, lo que se permite o lo que se obliga puede consistir en acciones o bien en actividades. Y dentro de la acción hacemos alusión al acto como un hacer y a la omisión como una abstención. ¿Qué me va a permitir determinar que el contenido sea un acto o una omisión? Me abre el juego a una clasificación de normas según el contenido. Si el contenido es un acto, es un hacer, la prescripción o la norma va a tener carácter positivo. Ahora, contenido positivo, perdón. Ahora bien, vamos a llamarlas normas positivas. Si el contenido es una omisión, es una abstención, un no hacer, será negativa. Y cuando el contenido consista en un hacer, pero también en una omisión, va a ser una norma o una prescripción de tipo mixta. Es más difícil encontrar quizás dentro del derecho prescripciones o normas de tipo mixtas. Hoy lo estaba hablando justamente con el doctor Irasusta, que más allá de los ejemplos cotidianos, no se me ocurría ninguno que sea palpable en una norma y que no sea confuso. Es más, estuve tratando de los que estuvimos hablando, buscarlos plasmados en la norma, pero en general las normas no suelen expresarse en esta forma mixta. ¿Por qué? Porque lo hacen a través de distintas normas, ¿sí? Lo que por ahí cabría en una misma norma, en un acto y en una omisión, lo hace en dos normas diferentes. Entonces, un ejemplo que se le había ocurrido al doctor Irasusta era en torno a las cuestiones de seguridad aeroportuaria o lo que sucede asimismo en la aduana, que yo tengo la obligación de hacer, que sería de presentar la documentación que me requieren las personas de seguridad, pero también tengo una omisión o una abstención de ingresar productos o materias primas o cosas que hay un listado de cosas prohibidas. Entonces yo tengo que hacer al tener que mostrar la documentación necesaria, pero también tengo un no hacer, un omitir, un abstenerme de ingresar con cosas, por ejemplo, peligrosas, ¿sí? O cosas prohibidas, como por ejemplo entrarían en esta categoría las drogas, los explosivos y ese tipo de cuestión. Entonces, hasta acá vimos carácter y contenido. El carácter, insisto, ¿para qué se da la norma? El contenido, que es aquello que se obliga, se permite o se prohíbe. Y las clasificaciones que surgen de estos elementos. Con anterioridad les dije que había una especie de relación entre aquello que se obliga y aquello que se permite, pero ¿cuándo podemos ver esa relación en puridad? Cuando relacionamos el carácter y el contenido. Y ahora les voy a explicar por qué. Se entiende que los operadores deónticos, deber y no deber, o también lo obligatorio y lo prohibido, son interdefinibles. Yo puedo definir a uno en los términos del otro. Se relacionan, ¿se entiende? Pero ¿cuándo voy a ver esa relación? Cuando lo relacione con el contenido. Y voy a esto. Cuando yo tengo un carácter obligatorio y un contenido positivo, es lo mismo a tener un carácter de prohibición y un contenido negativo. En un lado tengo la obligación de hacer algo y en el otro tengo la prohibición de abstenerme o de omitir hacer ese algo. Abajo yo se los puse en ejemplos que uno lo hace un poco más palpable, toda esta cuestión de la interdefinibilidad de caracteres. En un lado estoy obligado a votar desde los 18 años, tengo una obligación positiva, una obligación de hacer
una obligación de votar desde los 18 años. La interdefinibilidad, del otro lado, tengo una prohibición negativa, una prohibición de omitir. Entonces, tengo prohibido omitir votar desde los 18 años. Tengo prohibido abstenerme de votar desde los 18 años porque es obligatorio votar desde los 18 años. Y al contrario, cuando tengo una obligación negativa, una obligación a abstenerme, tengo del otro lado una prohibición positiva, o sea, una prohibición de hacer. En el ejemplo, una obligación negativa, obligado a no dañar la propiedad pública, ¿sí? Estoy obligado a omitir dañar la propiedad pública. Y del otro lado voy a tener prohibido hacer, voy a tener prohibido dañar la propiedad pública. A eso se refiere con interdefinibilidad de caracteres y hasta dónde son 3 los operadores deónticos, si yo podría de alguna forma subsumir uno en otro. Pero hay que hacer esta aclaración y relacionar el carácter y el contenido. Perdón, Romy, para los que hayan leído Sí. von Wright, se van a dar cuenta por qué, con este ejemplo y con esta explicación muy clara que dio Romina, se van a dar cuenta por qué él no usa un símbolo atómico para después utilizarlo con el formuleo lógico. Para la gente que no haya leído nada va a estar totalmente perdida y en babia, pero para quienes hayan leído, aclaramos esto, que von Wright dice específicamente que como el tener que no puede ser interdefinible con el deber o con la obligación, ¿qué está diciendo acá? Que el prohibido es interdefinible con lo obligatorio, él no va a poner un símbolo específico para el prohibido, porque sería como la cara y la contracara de la misma moneda, porque es de acuerdo a cómo yo decida enunciar esta norma, porque ustedes fíjense que acá en el ejemplo que pone Romina, vamos a ver el ejemplo, son 2 enunciaciones de normas, ¿no? Obligado votar desde los 18, es una norma, ¿sí? Tengo la obligación de presentarme a las mesas de votación cada vez que se celebren elecciones. Estoy obligado a ir. Y por el otro lado, no me puedo quedar en mi casa el día de las elecciones y tengo que ir a votar, ¿sí? Si ustedes se fijan, en realidad estamos diciendo básicamente lo mismo, pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es la cara y la contracara de una misma moneda. Por eso von Wright dice que con el tener que no hacer o con el prohibido no va a poner un símbolo. ¿Por qué? Porque a él le alcanza con poner un símbolo para obligatorio que puede ser interdefinido, ¿sí? Después vamos quizás a tener que volver un poco sobre esto para aclarar un poco, porque es un tema complejo, pero para quienes lo hayan leído y lo hayan estudiado con atención, se van a dar cuenta por qué von Wright decide no poner un símbolo específico para este tipo de carácter deóntico. Seguí, Romy, perdón. Buenas tardes. Perdón, Romy. ¿Puedo hacer solo sumar una cosita? Sí, obvio, Sole. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. A esto que estaba explicando recién Sebastián y Romy, ustedes fíjense que si miran todos los ejemplos, se trata siempre de la misma conducta. Bien, y como bien decía Sebastián, estas 2 caras de la misma moneda implica que la misma conducta puede ser regulada con distintos caracteres deónticos, ¿sí? Teniendo en cuenta si el contenido de la norma es positivo o negativo. Nada, solamente eso. Había una docente que cuando daba este tema nunca les hablaba de la interdefinibilidad de los caracteres, entonces exponía qué era el carácter, qué era el contenido, y empezaba a darles ejemplos, para que ustedes puedan determinar qué carácter y qué contenido tenía ese ejemplo. Entonces ella decía, no vayas. No me lo voy a olvidar nunca, porque esta era la manera de que ustedes puedan descubrir la interdefinibilidad y de razonarla. Unos decían, bueno, no vayas, es la obligación de no ir, es una obligación negativa. Y del otro lado había otro alumno que decía,
no, profesora, tengo la prohibición de hacer, tengo la prohibición de no ir, entonces tengo una prohibición positiva. Entonces, de esta manera, develaba esta posibilidad de que una misma estructura se pueda interpretar de ambas formas y poder ver esto que estamos exponiendo de la interdefinibilidad de los caracteres. Bien, el tercer elemento que es parte de este núcleo normativo, que sería el último, tiene que ver con la condición de aplicación. La condición de aplicación es una circunstancia que debe darse para que se pueda dar la oportunidad de cumplir el contenido de la norma. El contenido dijimos que eran acciones o actividades, y en las acciones entraban el acto y la omisión. Entonces, es la circunstancia que debe darse para poder cumplir ese acto, esa omisión y esa actividad. ¿Sí? En base a este elemento, las normas pueden ser diferenciadas, distinguidas o clasificadas en categóricas e hipotéticas. Y tengan cuidado cuando leen esta clasificación de von Reich, que hay un error de tipeo, porque repite lo mismo cuando expone las normas, que por lo menos en la edición que manejamos, hace la misma conceptualización en ambas, entonces eso da lugar a confusión. ¿Pero cómo? ¿Cuál es la distinción? Lo importante para distinguir entre normas categóricas e hipotéticas es que las categóricas tienen su condición de aplicación implícita dentro del enunciado, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen el cartel de prohibido fumar. La condición de aplicación surge del mismo enunciado. Para que esté prohibido fumar, bien, puede suceder que la persona esté fumando y deba apagarlo, o directamente no esté fumando, sienta ganas de fumar y no deba encenderlo. Entonces, la condición de aplicación surge del mismo enunciado de la norma. Y en cuanto a las hipotéticas, tienen la particularidad que sus enunciados tienen condiciones adicionales. Y estas condiciones adicionales sirven para poder calificar que ese contenido sea permitido, prohibido u obligatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí tengo a alguien que está hurtando, pero bien podríamos utilizar el ejemplo de obligado a votar desde los 18 años, ¿sí? ¿Cuál es esa condición extra para que yo esté obligado a votar? Cumplir los 18 años. O sea, ya la condición no está implícita dentro del enunciado, sino que tengo que salir de esa norma a buscar esa condición adicional que determine si estoy obligado o no estoy obligado a votar. ¿Puedo decir algo? Sí, obvio. Se me ocurre este ejemplo. Si yo digo, cierre la ventana, esto es una norma categórica. Cierre la ventana. Estoy en una clase y le digo a un alumno, cierre la ventana. Punto. Si yo comienzo la clase y digo, bueno, a ver, no quiero interrumpir mi clase por ningún motivo desde que la empiezo. Les aviso a los que están cerca de la ventana. Cierren la ventana si llueve. Entonces ahí les estoy dando a los alumnos una norma que es hipotética. No le estoy diciendo cierre la ventana, ya. Cierre la ventana si llueve. Si no llueve durante esa clase, la ventana quedará abierta. No sé si se entendió claramente, pero creo que ahí está el adicionar una circunstancia extra que la hace justamente como condición de aplicación a la norma hipotética. Quería dar solo ese ejemplo, Romy, para No, está ver bien, si está bien. se Más. clarificaba. ¿Listo? Nosotros siempre es con las puertas y las ventanas. Tenemos un toque. Bien. Hasta acá, estos tres elementos son los que conforman esta estructura lógica
que insistimos, comparten los tipos puros y los impuros con alguna salvedad. Ustedes van a ver que en algunas circunstancias se hacen salvedades respecto de las reglas ideales. Ahora bien, ¿cómo sigue el programa? El programa nos empieza a hablar de otros elementos que son los propios o los característicos o los componentes de las prescripciones. Entonces, tienen núcleo normativo porque están dentro de las normas de tipo puro. Entonces, tienen núcleo normativo, que tienen carácter, contenido, condición de aplicación. Otro de los elementos es la autoridad normativa. Ahora vamos a ir viendo cada uno. La autoridad normativa es quien emite, en este caso ya nos centramos en las prescripciones, de quién emana esa prescripción. El sujeto normativo, que es aquel sujeto a quien se dirige esa prescripción. La ocasión es otro de los elementos característicos de las prescripciones, que tienen que ver con el espacio y el tiempo en que se tiene que dar el contenido de esa prescripción. Y esto es lo que von Wright dice, bueno, estos son los componentes de las prescripciones. Y después nos dice, bueno, pero hay otros dos elementos que son importantes, pero que no son componentes en este sentido, y ahí von Wright nos nombra a la sanción y a la promulgación. La sanción es como aquella posibilidad de sufrir algún tipo de daño cuando se incumple lo que esta prescripción dispone. Y en palabras kelsenianas sería algo así como la privación forzada de un bien con o sin contenido económico. ¿Puedo intervenir un segundo? Sí. Perdón, dos cositas. Lo que está explicando ahora Romina, yo quiero que ustedes lo enlacen con lo que ya explicamos en la unidad 2.a. Esto se explicó como elementos de la prescripción. No es que ahora son otros elementos de la prescripción. Estamos trayendo estos temas ahora porque, como estamos diciendo, estudien con el programa, y esto se desarrolla aquí en el programa, estamos reiterando lo que ya se dio. Yo vuelvo un minutito para atrás porque veo en el chat, no sé si ustedes ven, chicos. Sí, profe, yo ya lo estaba contestando por mensaje, pero mejor desarrollelo usted. Sí, mejor que esté claro esto, porque Sí, acá, por ejemplo, se perdieron en lo categórico y lo hipotético, y es mucho más sencillo de lo que ponen acá. Por ejemplo, Gabriela pone si la categórica tiene que ver con el deber y la hipotética con el poder. No, nada que ver. La categórica es la norma no condicionada. Es una norma